Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el miércoles 29 de septiembre. Hoy es el Día Mundial del Corazón. Pero no para los poemas, ni para que usted se quede viendo la luna, enamorándose. No. Es el corazón que llevamos en el cuerpo del lado izquierdo y el que funciona como la bomba que irriga todo nuestro organismo con la sangre indispensable para poder vivir. Hoy es el Día del Corazón, así que a todos los cardiólogos, los saludos, por supuesto, de los sanos y también de los enfermos. Vamos directamente con la información más importante, pero primero un saludo a nombre de todo el equipo que hace posible esta visión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Carlos Urdiales, nuestro coordinador apagafuegos. Pepe, ¿cómo estás? Yo los saludo en esta tarde de miércoles. A nombre de los incendiarios de la información, de Isaac Morán, de Óscar Holguín, de Francisco Rosales y de Héctor García Vega. En la producción, Charlie Pérez, Juan Carlos Martínez y la asistencia general, siempre de Claudia Medina. Gracias, Carlos. Le tenemos a usted todas las noticias, por supuesto, todas las voces, comenzando por reportar de última hora lo que da a conocer el sector salud federal respecto a los contagios y muertes a consecuencia del COVID. De acuerdo con las últimas cifras correspondientes a las 24 horas, se registran 9,796 casos más de coronavirus. Respecto a los muertos, estamos hablando de 596. Ya suman 276,000. Ya estamos rayando los 277,000 fallecimientos a consecuencia del COVID. Y los que no están muertos todavía, al menos judicialmente, son los 31 científicos que integran el CONACYT, los 31 científicos señalados por la directora del CONACYT, los miembros del Fondo Técnico y Científico, quienes están acusados de delitos muy graves por la Fiscalía General de la República, como lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado y otros temas que sacan verdaderamente chispas. Bueno, pues hoy estos científicos señalados por la Fiscalía General de la República se reunieron con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Les ofrece imparcialidad. Es a lo que se compromete la justicia, la ley en México. Juan Antonio Jiménez, ¿cómo estuvo esta reunión? Adelante, por favor, muy buenas tardes. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, sostuvo una reunión con investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y exintegrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, quienes han sido acusados por la Fiscalía General de la República por ilícitos del fuero federal. El alto tribunal dio a conocer que a solicitud de los interesados, el ministro presidente recibió en sus oficinas a un grupo representativo de los académicos y exfuncionarios del CONACYT, así como exintegrantes del Foro Consultivo, denunciados por uso indebido de recursos públicos, entre otros delitos. Precisan que durante el encuentro, el ministro Saldívar Lelo de la Rea escuchó con respeto y atención las inquietudes y peticiones de los científicos y académicos, a quienes reiteró que el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad en cumplimiento de su deber. El grupo de académicos logró esta reunión en medio de la polémica que ha generado la acusación de la Fiscalía General de la República y la solicitud al Poder Judicial Federal de órdenes de aprehensión en su contra. Los 31 científicos se enfrentan a acusaciones por delitos considerados como graves, como la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que el FGR busca llevarlos a la cárcel y que un juez federal los vincule en el penal de máxima seguridad de Almoloya a proceso petición, que ya ha sido denegada en un par de ocasiones. Pese a esta decisión, la Fiscalía General de la República asegura que volverá a analizar los datos de prueba del expediente y en su momento podría solicitar de nueva cuenta las órdenes de captura en contra de estos científicos y académicos. Pepe, el reporte. Gracias, Juan Antonio Jiménez. No hubo ninguna reacción de parte de los científicos a lo que señaló el presidente de la Suprema Corte,
quien les promete imparcialidad. ¿Hubo alguna reacción? No hubo al respecto, Pepe, y bueno, pues nada más se da a conocer este acercamiento, que ahí lo que llama la atención es precisamente esa frase en donde señalan y se comprometen a que van a actuar con independencia e imparcialidad, Pepe. Muchas gracias, Juan Antonio, pendientes. Gracias, buenas tardes. Gracias, pendientes. Hoy por la mañana en Palacio Nacional, el presidente de la República insiste en que los investigadores del CONACYT no tienen nada que temer, porque no está en contra de ellos esta investigación, sino en contra de la corrupción. Dijo que su administración va a mantener este combate sin tregua contra lo que considera el principal problema del país. Un investigador del CONACYT no debe de preocuparse, no tiene nada que temer. No estamos en contra de los investigadores, estamos en contra de la corrupción, no estamos en contra de los empresarios. Estamos en contra de la riqueza mala vida, estamos en contra de la corrupción porque es lo que más ha dañado a México. Bueno, pues esto es lo que se está manejando en este momento, que ha provocado enorme inquietud. Por cierto, luego de la conferencia en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería, el presidente de la República inició una gira de trabajo por distintas alcaldías de la Ciudad de México. Estuvo en la alcaldía Gustavo Amadero, donde hizo un anuncio sin duda muy importante, hablando del Banco del Bienestar. Dijo que la expansión de esta institución del gobierno no solo busca la dispersión de entre 350 y 600 mil millones de pesos para programas de bienestar, sino también el manejo de las remesas enviadas desde Estados Unidos. Eso quiere hacer el Banco del Bienestar, anuncia el presidente, manejar las remesas que envían los compatriotas, principalmente desde la Unión Americana, que son muchos miles de millones de dólares. La última cifra que tengo en la memoria habla de 40,000 millones de dólares. Me refiero en los meses recientes de este año 2021. Y también el presidente adelantó que la idea es que a mediano plazo el Banco del Bienestar también haga el pago de la nómina federal. Es una cuantiosa cantidad, se podrá usted imaginar. Este asunto lo han manejado hasta ahora bancos particulares, tanto la distribución de las remesas como el pago de la nómina federal. ¿Qué va a pasar ahora con esos bancos? Se les va a acabar ese negocio. Leopoldo Espejel, ¿qué más hizo el presidente? Y si quieres profundizar en lo que acabo de mencionar, bienvenido, adelante. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la colonia Santa Cruz Mellehualco, alcaldía de Iztapalapa, donde en estos momentos el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha inaugurado la sucursal del Banco de Bienestar en esta alcaldía. Hay que destacar que esta es la primera gira que realiza en la capital del país para la inauguración de por lo menos 30 sucursales del Banco del Bienestar. Por lo pronto, Pepe, como tú lo has señalado esta mañana, acudió a la colonia Gertrudis Sánchez en la alcaldía Gustavo Amadero, donde inauguró una de estas sucursales. También, más tarde, Pepe acudió a la colonia Selene en la alcaldía de Tláhuac y hace unos momentos ha terminado el discurso que ha hecho aquí en esta alcaldía, donde reiteró, además de todo este cúmulo de servicios que va a ofrecer esta banca, se estima que más de 2,700 sucursales, Pepe, de esta institución estén listas y operando para finales de 2022 en todo el país. Recordó que ya hay más de 1,000 y que están equipando a 500 ya terminadas como parte de la privatización neoliberal. Dijo que no dejaron ningún banco, todo lo entregaron, todo lo privatizaron, solo quedó el Banco del Ejército y otro que en sentido estricto no lo era porque no tenía ni equipo propio y la gente no sabía ni de su existencia. Se llamaba Bansefi y hoy es el Banco del Bienestar. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Para inaugurar este primer banco o la primera sucursal del Banco del Bienestar que estamos inaugurando, de 2,700 que vamos a inaugurar en todo el país. Cuando llegamos al gobierno no habían dejado prácticamente ningún banco, todos los habían privatizado, todos los bancos.
Pepe, decirte que aquí en la alcaldía de Iztapalapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado a la gente que va a continuar con sus programas sociales, con el apoyo a adultos mayores, también con el apoyo a niños y personas con discapacidad y, por supuesto, al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Dijo que estar en la delegación de Iztapalapa es un honor. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien ha acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador durante esta gira por estas 3 alcaldías, agradeció al presidente la importante inversión que se realiza en la capital del país con los bancos del bienestar, Pepe, los cuales se acercarán pues a los capitalinos que más lo necesitan. Así lo dijo la jefa de gobierno. Este es un ejemplo, el Banco de Bienestar, desde mi punto de vista, de 3 acciones fundamentales en las que coincidimos plenamente con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La primera, que tiene que ver con acercar derechos. Lo segundo es también el derecho a tener una cuenta bancaria, porque los bancos comerciales en general se orientan a un sector de la población. Y la tercera, pues, es este gran acuerdo, esta unión que hay entre el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México. Pepe, aquí en este lugar ya el presidente Andrés Manuel López Obrador está retirándose. Hay gente que vino con pancartas a respaldarle su apoyo. Él agradeció este respaldo y bueno, pues también agradeció a la Secretaría de la Defensa Nacional la ingeniería, la mano de obra y la colaboración para poder llevar a buen puerto este proyecto de las sucursales del bienestar que han sido construidas por manos militares. Pepe, lo que acontece aquí en la alcaldía de Iztapalapa. Pero antes, Leopoldo, el presidente de la República estuvo en Tláhuac, que ahí dijo que el gobierno federal está respaldando a la administración de Claudia Sheinbaum para que a más tardar en un año esté rehabilitada la línea 12 del metro. Esto ya lo había anunciado la propia jefa de gobierno, hoy lo confirma el presidente. Sí, y es que un grupo de vecinos, Pepe, se acercó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para pedirle apoyo en torno a un elemento de la policía que fue injustamente detenido. De acuerdo con los familiares, ella dialogó con ellos, les pidió su teléfono y también ahí en corto les adelantó, Pepe, que están trabajando a marchas forzadas efectivamente para que a más tardar en un año la línea 12 del metro esté ya funcionando, lo que más tarde respaldó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su discurso al inaugurar la sucursal del bienestar en la alcaldía de Tláhuac, Pepe. Sí, la reconstrucción de la línea 12, la cual está detenida, fuera de funcionamiento desde el 3 de mayo pasado. Échale, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, desde hace 5 meses, luego del desplome, del colapso que hubo en el tramo de la vía, en un tramo de la vía allá en Tláhuac. Entonces, bueno, pues la gente está preguntando, ¿cuándo vamos a tener otra vez la línea caminando? Y la propia jefa de gobierno dijo que en las próximas semanas se van a iniciar las labores de la reconstrucción. Estamos esperando, dijo Claudia Sheinbaum, que comenzar a ver la reconstrucción de la línea 12, porque lo más importante es poder regresarle este servicio seguro a los habitantes de Tláhuac, fue lo que dijo Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, Leopoldo Espejel, por toda la información. Buenas tardes, Pepe, y solamente subrayar que en las 3 alcaldías el recibimiento, tanto para el presidente Andrés Manuel López Obrador como para la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, fue sumamente cálido, Pepe. Sumamente cálido, claro que sí, es territorio donde Morena tiene mayor presencia con respecto a otras alcaldías de la Ciudad de México, esto a partir de las elecciones ocurridas el pasado 6 de junio, cuando la Ciudad de México quedó dividida prácticamente en 2 partes, los pro López Obrador o pro Claudia Sheinbaum y los anti Claudia Sheinbaum o anti López Obrador, a favor de las coaliciones de distintos partidos políticos que ganaron otras alcaldías, sobre todo al occidente de la capital de la República. Que estés muy bien. Gracias, Pepe, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Todo un tema en la Ciudad de México. No es frecuente ver al presidente de visita en las alcaldías de la Ciudad de México. ¿Cómo va el asunto del peso con el dólar?
Hoy nos llama la atención que el peso se deprecia a su nivel más débil en los últimos 3 meses ante el avance del dólar. El peso hoy cotizó a 20.54 unidades por dólar, cerca del cierre de la sesión del miércoles. Tuvo una pérdida de 1.1% frente al precio de la referencia de ayer martes. La moneda nuestra llegó a caer en la jornada más de 1.6%. Hasta 20 pesos con 64 unidades. Es el peor nivel desde el pasado 22 de junio. El dólar, el peso se depreció a su peor nivel desde junio y por tercera sesión consecutiva ante un avance del dólar de los Estados Unidos. Mientras la Bolsa Mexicana de Valores avanzó tras haber anotado en la víspera una fuerte caída. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, hoy hizo unas declaraciones, dijo que el Plan Mérida para la entrega de armas de Estados Unidos a México para el combate al narcotráfico y el crimen organizado ya se acabó. Oscar Zúñiga, tú tienes más datos, adelante por favor. Gracias, Pepe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, anuncia el canciller Marcelo Ebrard que el próximo 8 de octubre se realizará en México el diálogo de seguridad de alto nivel con Estados Unidos. En dicho encuentro se pretende finiquitar la llamada Iniciativa Mérida, por lo que se espera la presencia del secretario de Estado de la Unión Americana, Antony Blinken, así como el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general, Merrick Garland. Agregó que el gobierno mexicano dio por terminada la Iniciativa Mérida firmada por el de entonces mandatario Felipe Calderón y George Bush, esto en materia de seguridad. Así lo dijo Marcelo Ebrard. La iniciativa Mérida se acabó, ahora estamos entrando en otra etapa. Esto es a la luz de los resultados que ¿cuáles son los resultados en ambos países? Aumento de consumo, aumento de violencia, aumento del tráfico de armas. Entonces, bueno, no hay ningún resultado, entonces tenemos que hacer otra cosa distinta. Ebrard Casaubon agregó que se buscará un nuevo mecanismo ante el fracaso que significa la Iniciativa Mérida y dijo que la nueva estrategia de seguridad binacional estará sustentada en 2 principios: respeto mutuo y también respeto a la soberanía nacional. Pepe, el reporte. Completo, Oscar Zúñiga, gracias y buena tarde mientras tanto. Gracias, muy buenas tardes. Estas declaraciones de Marcelo Ebrard del diálogo de alto nivel en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, en el que van a participar, bien informa Oscar, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general Merrick Garland. Esto lo dijo Marcelo Ebrard al término de la presentación de una magnífica, verdaderamente magnífica colección de libros editados por el Fondo de Cultura Económica que se llama 21 por 21. Aprovecho para saludar a Paco Taibo II. Él nos hizo favor de llegar la colección. Son 21 libros extraordinarios con grandes escritores mexicanos de todas las épocas. Y es una colección, digamos, de muy fácil acceso por la edición y por el precio que va a tener. Supongo que será muy accesible. Enhorabuena pues al Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. Ya eso fue Marcelo Ebrard, y al salir en lo que llamamos la banquetera, es decir, ya cuando se iba a subir al vehículo, es cuando lo abordaron los reporteros y le preguntaron: oiga, usted ayer cuando compareció para hacer la glosa del informe del presidente de la República, el tercer informe, habló justamente del Plan Mérida. Explíquenos un poco más, porque vemos que usted no está muy de acuerdo con ese Plan Mérida, por el cual México recibe armas para el combate al narcotráfico y al crimen organizado por parte de Estados Unidos. Y dijo: la relación entre Estados Unidos y México es una relación buena, es una relación de respeto, pero no es una relación de sumisión. Y hoy remata diciendo que ese Plan Mérida no va a funcionar ya más en México. Hubo otra comparecencia importante hoy en el Senado de la República. Se trata del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Ahí dijo el secretario de Gobernación, responsable de la política interna del país, dijo que hay que construir acuerdos sin dejar de reconocer que puede haber diferencias ideológicas.
Ante los legisladores, Adrián Augusto López, expresó la disposición política del mandatario federal a dialogar bajo la premisa de que nadie es dueño de la verdad absoluta. Israel Aldave, tú tienes la crónica de la comparecencia del secretario de Gobernación en el Senado de la República. Sí, así es, Pepe, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Y de entrada fue una ríspida comparecencia de este día del encargado de la política interior de nuestro país ante el Pleno del Senado de la República. De entrada, Pepe, Adán Augusto López Hernández recibió un peculiar regalo. Se lo dio la senadora del PAN, Kenia López. Se trataba, Pepe, de un detector de mentiras. Este es un gobierno de... Aquí, señor secretario, le voy a entregar un detector de mentiras, porque usted y yo sabemos que el presidente le va a mentir. Sí, también le va a mentir a usted, señor secretario, porque casi por regla general el presidente miente. Se lo regalo para que no lo engañe como engañó a 30 millones de mexicanos. Se lo regalo para que pueda defender su nombre, que en el mejor de los casos es lo único que nos dejará este gobierno. Concluyo. En el lenguaje que López Obrador sí entiende, dígale que este pésimo gobierno lleva 2 strikes, uno más y estarán ponchados. Resiste México, que López Obrador se irá. Así, Pepe, pues se recibió al encargado de la política interior, quien pues muy políticamente, vamos a decirlo así, Pepe, recibió este obsequio, pero lo regresó con el siguiente argumento. Este es un gobierno distinto y que con todo respeto, por ello le digo a la senadora López Rabadán que agradezco el regalo, pero yo soy parte de un gobierno que no acepta regalos y no acepta canonjías. Somos distintos aunque coincidamos. Y así, Pepe, pues regresó este detector de mentiras. En este que fue su primer encuentro en el Pleno de la Cámara Alta con los legisladores de todos los grupos parlamentarios. A unos cuantos días, Pepe, de asumir la titularidad de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López hizo un llamado a los actores políticos de oposición, pero también a los de la sociedad a sumar para encontrar los consensos necesarios y permitir que el país, se dijo, continúe avanzando. El país no se merece un clima de crispación, pero es responsabilidad de todos que construyamos los consensos, los acuerdos necesarios. Tenemos que ver más allá de nuestros respectivos espacios de responsabilidad y hacer un ejercicio de construcción de acuerdos, de consensos entre todos. Ninguno de nosotros es dueño de la verdad absoluta. Toca pues a todos llegar a construir un mejor México. Allí está, Pepe, el llamado del secretario de Gobernación en dejar de lado las diferencias y abonar para encontrar los consensos necesarios que permitan a nuestro país avanzar en sus distintos retos. Fue cuestionado, Pepe, por supuesto, por los senadores de oposición en torno al incremento en los homicidios dolosos, a que la delincuencia organizada se ha adueñado, entre otros estados, de Michoacán y también del estado de Chiapas, sobre los feminicidios, la persecución a los actores políticos y también, Pepe, sobre el maltrato y la violación a los derechos humanos que le ha dado el actual gobierno a los migrantes, tanto centroamericanos como haitianos. Ante estas críticas, Pepe, pues el funcionario federal se escudó en el acartonado formato que tienen estas comparecencias ante el Senado de la República. No respondió de manera puntual, Pepe, lo que sí les recomendó a todos los que dice estar inconformes con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el próximo año tienen la gran oportunidad de removerlo, y los invitó a participar en este ejercicio de revocación de mandato de marzo de 2022. Así, Pepe, pues Adán Augusto López también respondió a las críticas, dijo que a las críticas por parte de los legisladores, principalmente del PAN, pues él les ponía una sonrisa, así se los dijo. Estuve buscando para la ocasión decirles, reiterándoles, nosotros los respetamos a todos
y hacemos nuestra esta expresión. A cada agravio, pues vamos entre todos a responder con una idea, a cada infundio respondamos todos con una propuesta y a cada descalificación respondamos todos con una sonrisa. Ahí está, Pepe, la respuesta del secretario de Gobernación a estas críticas por los legisladores. Fue una larga comparecencia, Pepe, a diferencia de la ocurrida el día de ayer con el secretario de Relaciones Exteriores y, por supuesto, Pepe, como lo veíamos y lo escuchábamos, fue muy ríspida esta comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación, Pepe. Pues muchas gracias por la información, Israel Aldave. Nada más una acotación. La Junta de Coordinación Política del Senado no se reunió hoy como estaba planeado para liquidar todo este pendiente enorme que han planteado los 5 senadores de la República que formaron este grupo plural distinto a los partidos políticos, lo que se ha convertido en una polémica toda vez que Olga Sánchez Cordero, la presidenta de la mesa directiva del Senado, ha dicho que de acuerdo con la ley ya no se puede formar una fracción parlamentaria en el Senado de la República, y la Junta de Coordinación Política pues está viendo qué va a suceder, porque el propio Ricardo Monreal, el presidente de este organismo del Senado, dice que él ve con buenos ojos el hecho de que haya disidencias, que haya posiciones y posturas políticas de libre albedrío, con independencia, como ayer nos decía uno de los integrantes de este grupo plural. Sin embargo, ha dicho el senador Monreal, será hasta el día de mañana cuando se convoque a la Junta de Coordinación Política, nos lo había dicho Germán Martínez, ¿no? Para que se pueda ventilar este asunto, Israel. Sí, así es, Pepe, como tú muy bien lo señalas, no se reunió este día la Junta de Coordinación Política. Este tema de la creación del nuevo grupo parlamentario plural, pues está en un impasse, Pepe. Se va a reunir la Junta y va a decidir qué es lo que sigue en torno a este tema hasta el próximo lunes, Pepe. Hoy justamente Germán Martínez estuvo reunido con Ricardo Monreal y el resto de estos legisladores que buscan integrar esta nueva bancada. Dice Germán Martínez que vio un ánimo muy positivo, no solamente de Ricardo Monreal, sino también de la propia presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, quien, como tú lo señalabas, Pepe, reconoció este día que jurídicamente no se puede conformar esta bancada, pero por lo que pidió explorar otras alternativas, y estas otras alternativas, Pepe, pues se van a continuar estudiando al seno de la Junta de Coordinación Política de este órgano aquí en el Senado de la República. Dice Germán Martínez, Pepe, así como Nancy de la Sierra, 2 de los integrantes de esta bancada llamada plural, o como ellos se hacen llamar, los 5 fantásticos, que será hasta el próximo lunes, pero confían en que sí se les dé este carácter de grupo parlamentario. Ellos, entre otras cosas, Pepe, están pidiendo voz y voto al interior de la Jucopo, también, por supuesto, un lugar en donde ellos puedan trabajar como grupo parlamentario, y dejan muy en claro, Pepe, que van a renunciar a los recursos que estarían recibiendo como integrantes de este nuevo grupo parlamentario, de esta nueva bancada. Ellos aseguran que solamente pues se van a trabajar con los recursos que se les otorgan mensualmente, es decir, su dieta. Pero dice Germán Martínez, Pepe, que ve muy positivo que el próximo lunes pues se les dé este carácter como bancada, no así como grupo parlamentario, Pepe. Muchas gracias por la información exhaustiva, Israel Aldave, por supuesto. Estaremos en contacto. A tus órdenes, Pepe. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. En un momento regresaremos con Óscar Zúñiga. Él tiene información de lo que contuvo hoy, además de los temas ya mencionados por el presidente de la República, lo que mencionó hoy sobre el tema de las feministas que ayer marcharon con motivo del Día Global en Defensa del Aborto y que culminó de malas maneras cuando un grupo de mujeres encapuchadas, vestidas de negro, provocaron actos de violencia, destrucción de bienes y muebles urbanos, en fin, que fueron cercadas o confinadas por la policía, no fueron reprimidas, en fin. Hoy el presidente comentó que se trata de un grupo de mujeres que francamente dice son conservadoras y no le dan maldita confianza. Todas las noticias, todas las voces. Los de adelante corren mucho
y los de atrás se quedarán. ¿Verdad, doctor Elizondo Mayer Serra? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, qué gusto estar aquí con tu público. Muchas gracias. No, hombre, por supuesto, con el público primero que nada. ¿Por qué no le entramos al tema de los científicos, que tantas olas ha hecho, tanta espuma y tanto ruido? Porque estamos todos muy preocupados. Hoy viste la reunión que tuvieron los 31 señalados, donde hay exfuncionarios, el exdirector de CONACYT, Enrique Cabrero, gente de su cuerpo administrativo, la señora Julia Tagüeña, la directiva o presidenta del Fondo del Foro Consultivo en Ciencia y Tecnología, etcétera, que está siendo señalado y acusado de haber malversado fondos, haber utilizado fondos de procedencia ilícita, los acusan de delincuencia organizada, de peculado, en fin, no sé de cuántas cosas. Hoy fueron a ver al presidente de la Suprema Corte y le dijeron: doctor Saldívar, ministro Saldívar, haga algo, no puede ser, esto es un acoso. Es un tema, sin duda, que ha irritado a la élite cultural, a la comunidad académica, intelectual y a la comunidad científica. Así es, Pepe. Mira, debería de irritar a cualquiera que cree que los conflictos en una democracia se deben de resolver con base en lo que dice la ley. Lo más preocupante de todo esto, y lo describió muy bien ayer el exministro Cosío en un artículo en El País, es el uso de una ley de excepción. Se llama Derecho Penal al Enemigo, es pregunta. Exactamente. Y la premisa del exministro Cosío es que en los regímenes autoritarios hay algo que se llama el derecho del enemigo o al enemigo. Cuando usas el sistema penal de forma diferenciada para atacar a tu adversario, por la razón que sea, porque es negro, porque es blanco, porque es judío, porque piensa de otra forma que tú, porque no usa turbante, porque usa turbante, por lo que tú quieras. Se arma todo un cuerpo legal o una interpretación del cuerpo legal en contra de tu adversario, en contra de tu enemigo. El sistema judicial mexicano tiene un enemigo que es el crimen organizado, y todo el régimen de garantías que se han construido en la Constitución mexicana, en la Constitución liberal, se derrumba cuando eres acusado de crimen organizado. Pero explica muy bien el artículo. Este es un concepto que no es de que se reunieron tres para hacer algo delictivo. Hubo un delito, y en este caso el de lo que están acusando es de recursos de procedencia ilícita. Uso de esos recursos, claro. Exactamente. Y de lo cual desprenden delincuencia organizada. Y de ahí desprenden la delincuencia organizada, pero tienes que poder definir con claridad ese delito. Y aquí de lo que estamos hablando, Pepe, y lo ha dicho ya mucha gente, es de recursos que el Estado por ley, el CONACYT por ley, le dio a esta asociación civil que no es propiedad de privados. ¿Te refieres al fondo? Al foro. Al foro. Y esta asociación que es propiedad de distintas instituciones, como un órgano de consulta y de apoyo en la política científica y tecnológica, gastó ese dinero. Hay hasta empresarios ahí metidos. Hasta empresarios. Gastó ese dinero. Ese dinero lo gastó, pues, de acuerdo a sus estatutos, con ciertos proyectos, nos pueden gustar o no, pero lo gastó en sus actividades. Eso de entrada no es crimen organizado, porque el origen de estos recursos es el presupuesto público. Entonces pasamos al siguiente tema. Hubo malversación de fondos porque la gente está asumiendo que, bueno, a lo mejor no es crimen organizado, pero se robaron la lana. Bueno, esa lana está perfectamente auditada, y en la acusación que se le hace, que se ha hecho público, Animal Político puso alguna resumen de la acusación, pues es genérico. Ustedes usaron mal esa lana. No se acusa a fulano de haberla metido en su cuenta o de haber comprado un coche que se llevó. Es totalmente genérico. Y eso es donde se están violentando los principales principios del derecho penal, que el derecho penal tiene que ser muy específico. Si lo que está en juego es tu libertad, no se puede meter a alguien por una suposición, tiene que estar perfectamente documentado. Y este principio, que el presidente lo dice con mucha claridad y muy bien, del que nada debe, nada teme, pues la mala noticia en este país, Pepe, es el 46% de los presos están esperando sentencia, Pepe. No sabemos si son culpables o no. Entonces tú no puedes meter a la cárcel a alguien más que si hay un riesgo claro de algo.
de daños a terceros, y está muy claramente estipulado en la Constitución. Entonces yo creo que aquí hay una verdadera desproporción por parte de la autoridad. Hay un tema que es muy importante y lo he escuchado no una sino varias veces. Cuando se mete la política en la justicia, ya no hay justicia. Ese es exactamente el fondo del problema. Aquí, según lo han narrado ya varios articulistas, Riva Palacios entre otros, pues parecería que hay un conflicto personal entre la actual directora del CONACYT y Julia Tagüeña, que ambas vienen de padres republicanos de distintos. La directora del foro, sí. La directora del foro, y que fue además directora general adjunta en el CONACYT del doctor Enrique Cabrero. Entonces, en esa historia parecería que hay rencillas personales que ahora están ventilando. Yo creo que la directora del CONACYT convenció al presidente de una aventura que, si el presidente lo hubiera estudiado con cuidado, el presidente está, yo creo, convencido que se robaron el dinero. No hay ninguna evidencia. Ahora, aquí hay un asunto que tiene que ver con la austeridad. La política popular en este momento de la Cuarta Transformación es ahorrar en lo que se pueda, porque hay prioridades. Y precisamente el financiar la operación de un foro consultivo en materia de ciencia y tecnología no es una prioridad, queda evidente. Entonces, lo que hizo Álvarez Bulla, el CONACYT, fue no darle los recursos que correspondían ya a 2019, 2020, porque la orden es la austeridad. Y al haber habido protestas, haber acudido ante la Suprema Corte de Justicia, haber avalado el derecho que les compete, que les corresponde, etcétera, porque se trata de un presupuesto etiquetado y asignado, entonces en contra dicen, claro, este dinero lo usaron para viajes, para lujos, para... Pues mira, es que vamos a empezar por lo primero, que tienes razón. Y la otra parte del conflicto es, este dinero por ley se le tenía que ir al Foro de Ciencia y Tecnología. ¿Es una buena o mala ley? No sé, pero eso es lo que dice la ley. Y donde viene el pleito ya, digamos, de esta administración es... Político, la directora de CONACYT, por austeridad o porque le dio la gana, porque también esta de la austeridad es bien selectiva. Por ahí salió hace algún tiempo, recordarás, los menús de los comedores de CONACYT, no muy austeros, sino muy republicanos. Pero en fin, dejemos eso a un lado. La directora de CONACYT dice, pues yo no te lo voy a dar porque no quiero. La ley dice una cosa. Pero entonces ahí incurren desacato. No, entonces, pero hay un paso previo. El foro dice, no me lo vas a dar, está en la ley. Y hacen un proceso legal donde el juez acaba diciéndole a la directora de CONACYT, se lo tienes que dar. Y la directora de CONACYT dice, no lo voy a dar. Hay una resolución para que esté obligado a darla. Que esté obligado a darla. Y ella, al no responder esa obligación... Sí, nos vamos a llevar así. Incurre desacato. No, pero entonces la respuesta es, nos vamos a llevar así, entonces ahí te va la acusación penal. Claro. Que ahí es cuando entra la acusación penal. Ahora, el siguiente tema es, ¿para qué se gastó ese dinero? Pues está auditado. Nadie ha dicho que fulano de tal se llevó ese dinero a la bolsa. Lo usaron para viajes. Imagínate, Pepe, si en la administración entrante llega alguien aún más austero que este y dice que los cancilleres no deben de viajar en el extranjero, y entonces van a querer meter a la cárcel al canciller y a todos los que usaron recursos públicos para hacer sus viajes en el extranjero. Hoy son legales esos viajes, están justificados, se auditan, espero que se auditen y salgan limpias esas auditorías de cuando el canciller va a Nueva York, a París, es su trabajo, creo que está bien que vaya de viaje. En las administraciones previas se entendía que parte de la labor de la ciencia es intercambiar, conocer, encontrar espacios, que a veces son muy útiles. Va un directivo del CONACYT a tal universidad y consigue una rebaja importante en las colegiaturas para los mexicanos que estudian ahí. Es parte del trabajo. Y eso lo están así como bulto diciendo, eso es corrupción, no hay nada que se haya probado de que alguien se robó esa lana. La casa famosa, sé que ya casi no tenemos tiempo, la casa famosa en Coyoacán, es una casa de la asociación, se usa para los trabajos de la asociación. Del foro. Del foro, que es una asociación civil. Sí. Entonces no es que alguien esté usando esa casa para vivir con sus amigas, no, es una casa con uso institucional. Carlos, estupendo el análisis porque nos orienta. Toda vez que es un tema al que se ha referido ya el presidente en varias ocasiones, hoy les manda a decir un mensaje muy claro.
Hombre, el que nada debe, nada teme. Si no cometieron ustedes ninguna irregularidad, no se preocupen, porque este no es un asunto de atacar a la ciencia o la comunidad de investigadores. No, este es un asunto de corrupción. Y vamos a buscar dónde están los temas y los pecados de la corrupción. Cuando entraste a la cabina, traías bajo el brazo un libro del muy querido amigo Jesús Silva Herzog Márquez. El libro se llama La Casa de la Contradicción. Se me ocurrió la brillante idea de llamarle a Washington, a Jesús, y que platiquemos tú, él y yo sobre este libro que acaba de darse a conocer. Es, digamos, el libro más reciente, por no decir el último, porque el último es el último que escriba. No vamos a ponerlo así, fue a escribir otro libro a Washington. Claro, pero es el más reciente libro, La Casa de la Contradicción. ¿Te quedas un minuto para hablar con Jesús? Hasta más. Correcto, claro, ve burro y agarra viaje. Exacto. Vámonos a pausa y volvemos enseguida. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Carlos Elizondo Mayer Serra, te invito a que hagamos contacto en este momento a Washington. Allá se encuentra el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. Hoy lo estamos buscando con un interés enorme, por supuesto saludarlo, pero para comentar con él este libro que traías hoy bajo el brazo, y yo también, que se llama La Casa de la Contradicción, que según Roger Bartra, de larga trayectoria, dice, es un ensayo sobre la frustración democrática. Vamos saludando a Jesús. Allá son las 7 de la noche con 50 minutos en la capital de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Jesús? Aquí está Carlos Elizondo Mayer Serra. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Pepe, pues qué alegría platicar con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar. Qué gusto. La oportunidad nos la brindas tú al acceder a conversar con Carlos, que ya tuvo oportunidad de darle una primera ojeada, dar el primer golpe a tu libro, La Casa de la Contradicción. Carlos, platícale, pues no te quedes callado. Pues estoy muy apenado. No seas tímido. Soy muy tímido porque no he acabado de leer el libro, como te dije. Pero lo que llevo, Chucho, primero muchas felicidades. Es un libro muy valiente, es un libro muy personal, se ve tu voz con mucha firmeza, creo que es el resultado de mucho tiempo de maduración, de muchos conceptos. La primera parte que ya leí sobre la democracia me parece muy buena, realmente cualquiera que lea esto saldrá pues muy desubicado sobre qué es esto de la democracia. Y la frustración de la democracia. Pero muy claro sobre lo difícil que es construir, los errores que hemos cometido, y pues el resto del libro tiene que ver mucho con quien ahora ocupa nuestra casa democrática, ¿no, Chucho? Pues sí, creo que un poco el intento es para tratar de entender dónde estamos. Yo creo que tenemos que irnos un poco para atrás y en primer lugar darnos cuenta que una de las razones por las cuales las democracias funcionan mal es que no se entiende qué son las democracias. Y entonces, o le pedimos demasiado a la democracia o no le exigimos lo que tiene que pedírsele a ese régimen. Y creo que hemos vivido bajo dos simplificaciones que nos han hecho mucho daño. Creo que la primera simplificación del 2000 al 2018, para ponerlo, digamos, en ese bloque, acentuó mucho el punto de la aritmética electoral, con esta perspectiva de que si sabíamos contar bien los votos, ya se resolvía todo se iba a acomodar. Y en ese aspecto llegamos, creo que con gran ingenuidad, a la alternancia en el año 2000. Y ahora, pues la otra simplificación es que tenemos a un pueblo encarnado en un gran líder histórico que tendría ya la capacidad de resolver todos los problemas. Mi argumento es que no se puede, ni con esa visión liberal que tiende a ser oligárquica, ni con esa visión populista que tiende a ser autoritaria. Necesitamos hacer esos puentes que reconocen la necesidad de la fricción que existe en todo régimen político democrático. ¿Por qué dices, Jesús Silva Herzog, por qué dices que López Obrador ni es juarista ni es de izquierda? Bueno, el presidente
constantemente evoca la historia. Creo que uno de los contrastes importantes de la figura de López Obrador frente a sus predecesores es que no está viendo lo que dice la OCDE, ni le importa lo que dice la prensa internacional. Lo que le importa es su legitimidad histórica y su filiación con esos héroes que pone siempre detrás de sus conferencias mañaneras. Y yo creo que en López Obrador hay una gran distancia de esos referentes que él menciona. A mí me parece que López Obrador no es un político juarista, que no es un político maderista y que no es un político cardenista. No tiene, por ejemplo, lo vimos hace un par de días, en el festejo de la consumación de la independencia, ¿quién es uno de los oradores oficiales? Pues el representante del Papa Francisco. Esa es una transgresión brutal de esa separación franca, muy estricta que debe haber en un Estado laico y que haría que Benito Juárez se revolviera en su tumba. ¿Cómo es posible que en el Palacio Nacional, en la Poder Civil, se invita a este representante del poder religioso para dar un mensaje? No es tampoco un maderista quien pues rechaza las instituciones electorales, como lo ha hecho una y otra vez el presidente López Obrador, y que se acerca tan íntimamente al ejército mexicano como su gran aliado político. Si algo abominaba Francisco I. Madero era el militarismo político que sostenía la dictadura porfiriana. Entonces, ¿cómo puede haber ahí un liderazgo maderista cuando lo que vemos constantemente es un gobierno que entiende que su columna vertebral es ese pueblo uniformado que es el ejército? Y yo diría también, Pepe, que no tiene vínculo con la trayectoria, con la tradición cardenista, porque el gobierno de Lázaro Cárdenas era un gobierno con un gran sentido de Estado, que construyó sobre todo estos interlocutores a través de las corporaciones, en donde el Estado mexicano tenía que tener esas columnas sectoriales que eran la base de su poder popular. Y lo que ha hecho López Obrador es dinamitar esas interlocuciones, porque lo que le interesa al presidente López Obrador es esa transferencia directa de su generosidad a los bolsillos de sus clientes. Me parece en ese sentido que todas esas credenciales históricas que pretende presentar el presidente López Obrador, pues no se sostienen. Ahora, tú discutes al principio del libro y lo dijiste ahorita, esta, digamos, insatisfacción que puede generar o que genera la democracia, porque por un lado, digamos, en una visión muy estrecha, aritmética, decías hace un momento, pues lo único que es la democracia es la posibilidad, como citas tú a Schumpeter, de poder echar a los gobernantes que no nos gustan. Poderlos echar sin sangre, sin violencia, no nos gustan, se van. Y con eso estamos mejor que en cualquier otro régimen, porque echar dictadores en regímenes autoritarios es un problemón y los dictadores luego se vuelven locos y no hay nada que hacer con ellos. AMLO, paradójicamente, o no paradójicamente, es el resultado de que los mexicanos se hartaron de una serie de políticos y lo trajeron a él. Pero él ve la democracia de una forma distinta. Recuperando a otros de los autores que citas, Rousseau, pues él se siente que es el representante del pueblo, él habla por el pueblo, él es la unidad de los mexicanos. Y sin embargo, como también discutes, pues eso no existe. La democracia es la muestra de que si uno saca 53% del voto, que 47% de los mexicanos no están contigo, no hay tal unidad. Incluso discutes esta cosa, quedas desnudo. Si antes el cuerpo del rey era el poder político, ahora ya no hay esa cosa. AMLO está queriendo, el presidente está queriendo reencarnar eso. ¿Puede funcionar en una sociedad como la mexicana hoy? Pues mira, creo que funciona en estos momentos en la medida en que el presidente López Obrador sigue siendo un presidente popular. En la medida en que, a pesar de lo que podríamos decir son objetivamente sus resultados, que creo que es muy difícil defender su desempeño económico, su desempeño para darnos tranquilidad, seguridad. En la pandemia, pues no hay mucho de qué enorgullecerse.
el presidente sigue siendo un presidente popular, no extraordinariamente popular, pero es un presidente con respaldo. Y yo creo que ahí tiene que ver algo que no es nada despreciable, Carlos, que es un talento de identificación, en donde podría haber un juicio, de hecho las encuestas lo muestran, un juicio muy crítico al desempeño del gobierno y sin embargo un respaldo al presidente. ¿Qué es lo que me parece que dicen estos encuestados? No me gusta mucho lo que está haciendo el gobierno, pero lo siento mío. Me siento mucho más cerca de lo que me sentía con los panistas o los priistas. Hay algo en donde puedo verme yo reflejado como en un espejo en la manera en que habla el presidente, en la manera en que expresa las antipatías que yo también seguramente siento. Entonces, ese anhelo de identificación, que esa es una visión muy romántica de la política, lo logra con mucho talento y hasta el día de hoy el presidente, y me parece que entenderlo implica reconocer esta capacidad que hasta el momento conserva el presidente. Ahora, Jesús Silva Herzog Márquez, adversarios no te faltan y aplaudidores del presidente menos. Ellos dicen que tú con este ensayo estás renovando tus credenciales anti-López Obradoristas. ¿Qué te parece? Pues mira, yo pediría que lean el libro. Este es un libro muy crítico del presidente López Obrador, sin duda. Me parece que su estilo de liderazgo, que el régimen con el que fantasea representa un gran peligro para la salud del pluralismo mexicano. Pero al mismo tiempo, este es un libro que va más allá de López Obrador, que me parece que encontrarán también muy desfavorables los defensores del régimen previo. Yo creo que ese es el punto que debemos hacer, Pepe, y es que la crítica de López Obrador no puede estar basada en una especie de nostalgia de la maravilla de política que teníamos en noviembre del 2018. No la teníamos. Teníamos un sistema pluralista, democrático, muy defectuoso, con enorme violencia, con grandes concentraciones de poder y beneficio para los grupos económicamente favorecidos en el país, con una corrupción inaceptable. Y en ese sentido, bueno, pues sí puede ser muy crítico del López Obradorismo, pero creo que es también igualmente severo con quienes lo precedieron. Roberto Zamarripa del periódico Reforma te hizo una entrevista, bueno, muy buena entrevista, como le estamos haciendo en este momento con la ayuda, el apoyo de Carlos Elizondo Mayer Serra, y te hizo una pregunta que me llamó mucho la atención. Dice Roberto Zamarripa: venimos de un neoliberalismo rapaz, con poderes fácticos que intentaron aprovecharse del Estado, y pasamos a un populismo que empieza a ser dinamitado en sus instituciones, según tú defines. Y te pregunta, ¿estamos en una democracia sin Estado? Me parece que ese ha sido el drama histórico de México. Hoy estamos en fiestas de Bicentenario. Creo que cuando hablamos de la democracia mexicana tenemos que hacernos cargo de que en esos 200 años en que México ha sido formalmente un país independiente, no ha logrado lo elemental que es construir una plataforma de Estado. Y yo creo que esa es una leyenda que trato de cuestionar en el libro, porque muchos lectores de la política mexicana y del régimen de la posrevolución, del régimen priista, dijeron: México construyó un Estado poderosísimo. En eso llegó a creer incluso Octavio Paz. Yo creo que se equivocó. El régimen de la Revolución Mexicana no construyó un Estado fuerte, construyó un grupo político con gran fuerza y con gran capacidad. Pero lo que estableció no fue un pavimento de Estado en donde pudiéramos nosotros decir: aquí hay una serie de leyes que se acatan, una serie de normas que se obedecen, e independientemente de cómo se
eligen a los gobernantes, aquí hay una cierta regularidad que está por encima de los caprichos. El régimen priista no construyó un Estado fuerte y ese sigue siendo el gran problema que tenemos en México, que hace pues que no tengamos tranquilidad cuando salimos a muchas de las carreteras de nuestro país y que existe, por lo tanto, una sensación de que estamos a la intemperie. Pero es por eso, creo yo, Chucho, es por eso que al final de cuentas los resultados de López Obrador, de la elección de López Obrador, se pueden parecer más de lo que hoy quizá vemos de los gobiernos anteriores. Y vayamos a un elemento que criticas y lo repitiste acá, de la democracia liberal o la democracia no liberal, la violencia. Pues la violencia hoy está incluso peor que entonces. Este va a ser el presidente que más muertos haya acumulado en los primeros 3 años de su administración. Y al paso que vamos será el presidente con más homicidios en su sexenio. Entonces, frente a la retórica del cambio, del humanismo, la falta de Estado y un presidente que incluso lo poco que se tiene de Estado lo va dinamitando en el camino, pues nos augura que muchos de estos problemas que señala sobre la democracia del 2000 al 2018, pues las vamos a ver o magnificadas en este sexenio o en el siguiente, porque si hoy hay un gobierno con capacidad de ponerle límites en términos fiscales a las élites económicas y que lo celebro, depende de la voluntad del presidente, no de que se estén construyendo esos cimientos estatales que darían regularidad en ese sentido hacia adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Carlos. Me parece que en el discurso de López Obrador, sobre todo en su momento opositor, había un tino crítico muy agudo, tenía esta capacidad de hacer la denuncia de lo que estaba mal, de la desigualdad, de la pobreza, de la corrupción, de la violencia, pero creo que no hizo un diagnóstico, es decir, identificar por qué existen todos esos problemas. Y en términos de seguridad, pues su propuesta es que en la medida en que haya un hombre moral, un santo en la presidencia de la República, un hombre virtuoso, esa virtud iba a bañar la conciencia de la nación para que no hubiera ningún motivo en los mexicanos para delinquir. Es esta, digamos, república de la virtud en la que cree Andrés Manuel López Obrador, que no consiste en un ataque a el problema de la inseguridad a través de los instrumentos del Estado. Y por eso piensa que la entrega de una cartilla moral, por una parte, y por el otro lado, la concesión del poder al ejército, va a ser la solución de esto que sigue siendo la necesidad de construir, así sea tan tarde, el Estado mexicano. Pues Jesús, te queremos agradecer muchísimo la oportunidad de haber participado en esta entrevista, esta conversación, para hablar de tu libro, La Casa de la Contradicción, tu libro más reciente, que me comprometo y creo que varios quienes nos acompañan estarán de acuerdo, hay que leer para entender. Te agradecemos muchísimo, pensamos nosotros que la Cuarta Transformación hay que entenderla a fondo para poder luego, no hoy, pero luego, tratar de entender si esta Cuarta Transformación va a prosperar más allá de Andrés Manuel López Obrador o tendrá un final cuando ya López Obrador no esté en la boleta electoral para elegir presidente o presidenta de la República. Ya comentaremos, hay tiempo, y de antemano muchas gracias a Carlos Elizondo Mayer Serra también por haber estado contigo, me dio mucho gusto verlos a ambos. Un gusto enorme, Pepe, muchísimas gracias Carlos, un gustazo. Gracias. Igualmente, un abrazo. Gracias Jesús, gracias Carlos. Valió la pena, el esfuerzo. Ahora hay que acabarlo de leer. Ahora hay que acabarlo de leer y seguirle dando hilo a la hilacha. Exactamente. Bueno, vámonos a una pausa breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces.
En el ámbito deportivo, por supuesto, también hay noticia. Resulta que tras finalizar los Juegos Olímpicos de Tokio, la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte notificó a los deportistas que no obtuvieron medallas que se les reduciría su beca deportiva y la reducción podría ir hasta el 80%. Los atletas recibieron un oficio firmado por Víctor Hugo de Lucio, director de alto rendimiento, en el que señalaban que la reducción de la beca estaba prevista en la carta de compromiso de resultados que firmaron previo a la máxima justa deportiva. Estoy leyendo un texto de Animal Político. Dice además, en la carta compromiso los deportistas se comprometieron con al menos 2 objetivos. Por ejemplo, ganar un campeonato nacional y los Juegos Olímpicos. Y también acusa este comentario: la reducción de la beca deportiva solo fue aplicada a aquellos atletas que no obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio o finalizaron en 4º lugar. ¿Qué le parece si hablamos de esto con Alfredo Domínguez Muro para poner el dedo en la llaga deportiva? Y aceptamos pues la gentileza de Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, para comentarlo también a 3 voces. Ana Gabriela, antes que nada, un saludo muy cordial de parte de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa. Ana Gabriela, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Igualmente, gracias. Un abrazo, saludos a todos. Gracias. Está también Alfredo Domínguez Muro para poner el dedo en esta llaga deportiva. Alfredo, te escucha Ana Gabriela Guevara también. Ana, buenas tardes, a nuestro auditorio y a ti, Pepe, por supuesto. Me gustaría preguntarle a Ana Guevara, si me permites, Alfredo, ¿qué pasa con los atletas? ¿Se les está castigando por los malos resultados obtenidos en Tokio 2020? No, de ninguna manera, Pepe. Yo creo que aquí hay que dejar claro, primeramente, una cosa: recordar que el fideicomiso que fue desaparecido el año pasado, pues ponía en riesgo todas estas cosas. El desenlace, pues, está claro, no existe el fideicomiso ya. La decisión tomada desde aquel entonces fue que pues teníamos que hacer un nuevo andamiaje de criterio de becas, y en tanto pues no existiera vamos a decir, las nuevas reglas de operación para el criterio de becas, nos adherimos a las existentes. Eso lo permite la ley, por lo tanto nos adherimos a las que estaban dentro del fideicomiso. Por eso es que las becas, pues, relativamente podríamos decir que eran altas, y de eso hacen referencia los atletas, los que tenían 30,000 pesos de beca. Pero pues una vez desapareció el fideicomiso, bueno, pues tenemos que esperar las nuevas reglas de operación, y en esta espera, pues lamentablemente se ve este proceso apegado a la ley. No es un criterio a persona, ni tampoco es un castigo para ningún deportista. Habremos que esperar las nuevas reglas de operación que están en proceso de aprobación de la Secretaría de Educación Pública, y una vez que esto suceda y tengan resultados, bueno, pues tendrán de nuevo a ser acreditados de nuevos montos de beca. Hay una queja del marchista Noel Chama. Él dice que le recortaron los recursos de 30 a 6,000 pesos mensuales, Ana Gabriela. Sí, es así, pero quedar 30 en Juegos Olímpicos, pues no hay criterio para poder acceder a un monto distinto de beca. Él fue clasificado a Juegos Olímpicos, y todos los que fueron clasificados a Juegos Olímpicos tuvieron acceso a ese monto de beca. Y repito, una vez concluidos los Juegos Olímpicos y firmada la carta compromiso, en la cual hice referencia hace un momento, bueno, pues lamentablemente pues nos tenemos que sujetar a lo que dice la norma. Alfredo, te escucha Ana Gabriela Guevara. Ana Gabriela, te vuelvo a saludar, y por supuesto que esto no viene de los Juegos Olímpicos para acá. Sabemos que viene desde que comenzó esta gestión, este sexenio, para bien o para mal. Habría que recordar los retrasos cuando había fideicomiso, el trabajo que se hizo a los Juegos Panamericanos, que fue muy deficiente por parte de los apoyos de CONADE, lo sabes tú, lo sabemos todos, lo saben los atletas. Y después el colmo fue que cuando tuvimos un resultado excelso, extraordinario, con el apoyo de la CONADE actual y el apoyo de la CONADE anterior, porque esto no es que se acabó la anterior y empieza la nueva. Suponemos que existe esta parte de continuidad, pero cuando llegan los medallistas panamericanos, a quienes hasta los panamericanos anteriores
se les otorgó su premio, su estímulo por medalla. Aquí resulta que ya no había eso, porque desapareció, estando todavía el fideicomiso, y entonces hubo que esperar a que se vendiera la casa del chino Shen Lin, que tenía mucho dinero en muchas habitaciones. Shen Li para que Yewon. entonces, para que entonces, como una dádiva, y no como algo que se ganaron a ley los atletas, pues recibieran algo de esta parte. Vino la pandemia, entendemos que vino la pandemia, pero también vinieron las elecciones. Y el tema de las campañas políticas también le golpeó a la CONADE. Pues al final de cuentas habría que recordar simplemente que cuando se habló de la desaparición de fideicomisos, que se iba a dar de todas maneras, hicieras lo que hicieras, Ana, se entienden las limitaciones, esta era una cuestión pública. Pero los atletas fueron a la Cámara de Diputados, lo recibió Mario Delgado, y ahí estaban encabezados por María del Rosario Espinosa, por Paola Longoria, por Rommel y algunos otros. Ahí estaba el terrible Morales también, que es diputado entonces, y no estuvo la cabeza de todos, que es la directora de la CONADE, que ha desaparecido, cuando menos, aunque sepas que esto va a pasar, que tus atletas, que la parte de tu gremio sepa que estás con ellos. Y por supuesto se fue el fideicomiso, ¿no? Bueno, o sea, primero te digo, estás equivocado. A ver. El punto número 1 es, no cucharees dos sopas distintas. El tema de la venta de la casa es un estímulo que el presidente de la República decidió dar a los atletas, y no solamente fue para los resultados del INE, los dio el año pasado por segunda vez, y esta ocasión volverá a hacer lo mismo. Pero es un estímulo que el presidente de la República ha decidido entregar, derivado de la venta de propiedades incautadas y derivado de otros inmuebles y adquisiciones que ha tenido el Instituto para Hacer el Pueblo de Robar. Ese es punto número 1. Punto número 2, no tiene que ver el tema del resultado, efectivamente lo definiste muy bien, el país no deja de llamarse México y la institución no cambia su andamiaje ni tampoco cambia su funcionar, los atletas siguen siendo los mismos, y el desempeño o los resultados, pues bueno, habrá pequeños toques y decisiones que se toman que permitan tener estos resultados. La decisión del 2019 en torno a la reducción era derivada precisamente de la administración pasada, porque, corrigiéndote lo que acabas de decir ahorita y lo que dijiste en la entrevista pasada de los cuchupos, que quiero interpretar lo que quiere significar cuchupos en tu vocabulario, es que acaba de llegar ahora una auditoría requiriendo información del ejercicio 2018 por las irregularidades que había de atletas que ya no merecían la beca y que en términos legales la omisión causa complicidad. Entonces hay observaciones que hoy a la distancia el tiempo nos da la razón y nos sigue sosteniendo la razón. No son decisiones deliberadas ni tampoco son decisiones, como dije hace un momento con Pepe, a criterio personal. El hecho de que yo haya sido deportista, pues bueno, hay una ley, no es a criterio personal, no es dinero mío, ni tampoco es dinero que esté al albedrío de que lo quiera aplicar como yo quiera. Esas observaciones están formadas en no acreditar el número de atletas, ni tampoco la fundamentación, ni tampoco los criterios para poder ser acreedores de esas becas. Eran montos muy elevados y que pues lamentablemente iban al golpe del erario público. Entonces, hasta diciembre del 2019 que funcionó el FODEPAR, había 1.356 becarios adentro del FODEPAR y dentro de CONADE. Entonces, nos tenemos que sujetar a lo que dice la regla y ahora tenemos que esperar las nuevas reglas de operación. Pero me parece que esta difamación de querer transgiversar la información, y de paso les aviso una vez que a quienes te referiste en la entrevista pasada de los cuchupos, pues estamos a días de que sean exonerados porque no hubo elementos para poder encontrar ningún delito, ni tampoco elementos que acreditaran los dichos, ni de los medios de comunicación, ni de quienes iniciaron el proceso. Así que, pues lamento mucho que quieran difamar o quieran hacer exacerbadamente algo que no existe. Y el proceso de camino a París, concluyendo Tokio, pues seguirá, nomás que estamos a la espera de nuevas reglas de operación. No me mando sola, soy una dependencia dependiente de Secretaría de Educación Pública, entonces tendremos que esperar a que lleguen las nuevas reglas de operación, los atletas empezarán a competir y inmediatamente serán acreedores al monto que les corresponda. El criterio a Tokio concluyó con Tokio y pues lamentablemente pues tendremos que esperar ese tiempo y tendrán que sujetarse a los criterios que existen en tanto no exista la nueva regla.
Ana Gabriela Guevara, yo quisiera preguntarte brevemente, tengo la impresión de que tu encargo ha estado marcado por denuncias, desviación de recursos, sobornos, simulaciones de licitaciones, cohechos, más que por logros deportivos. ¿Qué respuesta tendrías a esta percepción si es que la consideras equivocada? No tengo ninguna postura al respecto, Pepe, dado que ninguna ha estado fundada. Si alguna de esas estuviera acreditada por la ley correspondiente, te daría una respuesta, porque, pues bueno, solamente se ha tratado una campaña negra y tratar de desvirtuar y tratar de manchar lo que se está haciendo, pero hoy ninguna, porque ninguna de las autoridades correspondientes ha acreditado y dicho sí existe, si hay culpables, hay que multar, hay que desinhabilitar o suspender funciones de X o Y. Hoy no lo existe y pues lamentablemente ha pasado 3 años y que entre COVID y los tiempos del haber político y público del gobierno, bueno, pues hemos tenido que esperar, pero el tiempo nos ha dado la razón. Entonces lamento mucho que sea así, no tengo la capacidad para desvirtuar algo que es mentira y que pues seré paciente hasta que la autoridad emita el juicio final, pero es triste que no vean la otra parte y que mientras suceden otras cosas y que piden que se aplique la ley, cuando se aplique la ley traten de desvirtuarlo diciendo que están haciendo las cosas mal. Pues, pero hay que ver una cosa. Sí, adelante. Hasta ahorita, lo que dice Pepe es la realidad. Me encantaría que dentro de 6 días, u 8 días, o 15 días, esto resulte que no era cierto y que se descongele lo que se tenga que descongelar y que se castigue al que se tenga que castigar. Eso sí, totalmente. Aquí no hay. Yo te estoy hablando de hechos también. Como también hay medallistas, vamos a regresar a los medallistas, o sea, medallista que también se le bajó su beca. El caso repito, no existe FODEPAR. Al no existir FODEPAR no hay un criterio igual. Y entonces, Ana, ¿cuál criterio es el que rige o cuál criterio ha regido? Sabemos que de FODEPAR, Ana, por supuesto que tú, aunque hubieras hecho lo que hubieras hecho, aunque hubieras vuelto a correr los 400 metros, no lo ibas a detener, como no se detuvo ningún fideicomiso. Esto no iba a pasar. Simplemente el estar al frente de tu gremio, Ana, ese es el tema. Y que en este tipo de cosas, cuando aparezcan, que sea Ana Gabriela Guevara, la directora de CONADE, la atleta en la que apoyamos y admiramos y hemos estado con ella, que sea la que salga por delante. Que no tengan que salir otros o que tú no aparezcas, Ana. Esto es ser y parecer también. Bueno, estás hablando al aire. Si no tienes los hechos en la mano, no acreditas algo que no conoces. Claro que estuve en la Cámara de Diputados, claro que hablé con el presidente de la Cámara de la Comisión de Hacienda, claro que hablé con Mario Delgado, claro que hablé con el presidente y claro que abogué por todos los medios para que esto no se quitara. Que no estuvieron ustedes ahí, bueno, es diferente, que no estuviste, que no conoces los hechos y quiénes verdaderamente estuvieron atrás de todo esto, las cartas que se mandaron, todo el intento que se hizo es distinto, pero me parece que es muy alevoso querer acreditar algo que no conoces y que no sabes de fondo cómo fue y que con todo gusto te enseño las tablas y te enseño los criterios a los cuales se tuvo que apegar, pero eso fue en salvación de un proceso que está fuera de nuestro alcance. Yo no puedo violentar la ley y yo no puedo eximir ninguno de los criterios que hoy siguen sobre la mesa y que nos apegamos para salvar este proceso. No es una situación de vida o muerte, es apegarnos a lo que estaba, a las perspectivas en las que estaba y que, repito, en el momento que empiezan a competir, bueno, serán acreedores de nuevo a los estímulos y dejando claro también que el tema de beca, defíneme tú, ¿para qué es una beca para ti? ¿Para qué es una beca? Para mí una beca es un apoyo, es un estímulo, es lo que aparte los atletas se han ganado. Tú te lo ganaste también en su momento, Ana. Sí, claro, pero el criterio de beca es un apoyo para seguir entrenando, no para mantener. Correcto, desde luego. No es decir, entonces la beca es un apoyo exactamente para transporte, para que te ayudes con una parte de equipamiento, para que estés bien. No es manutención. Entonces, partiendo de ello, atrás de todo eso, el Estado, como ellos vivan, ¿sí? El Estado cubre todos los demás gastos. Los atletas no podían viajar si no se les da los recursos. Los atletas no podían tener equipamiento si no los diera el Estado. El atleta no podía tener equipo disciplinario si el Estado no lo paga. Y así me podría ir larga. Pero entonces no desvirtuemos que a partir de la beca suceden otras cosas porque no es cierto.
Si en el Estado los seleccionados nacionales no podrían estar en el extranjero ni participar. Pero eso no está en cuestión. La beca es ese apoyo extra o ese apoyo que tienen los atletas y al que se han hecho acreedores y al que, pero por a partir de los méritos. Ahora, ya, correcto, también a ti te tocó y tuviste resultados, y también le toca a los que ni siquiera fueron a Juegos Olímpicos y que podían haber ido, y que eso sí no es un castigo, se les quita la beca. Hay unos parámetros. Ahora, estos parámetros, de acuerdo a atletas con los que he platicado, pues, se fueron dando, pero no hay unos parámetros que te digan que si no eres medallista te van a bajar tu beca. Este es el punto. Por eso firmaron la carta de compromiso, Alfredo. Correcto. Todo está fundado legalmente, no es algo que no conocieran. No vieron llegar que esto sucedía después de Juegos Olímpicos. No le entendieron, pero es algo que sabían que iba a llegar acabando Juegos Olímpicos. Ana Gabriela Guevara, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu buena disposición con la audiencia de Grupo Fórmula para ayudarnos a entender todo lo que hay alrededor de este tema, sin duda polémico. Ana Gabriela, un saludo muy cordial, como siempre. Esta es tu casa. Igualmente, Ana Gabriela, te solicitaría, vamos a echar una plática y vamos a aclarar lo que se tenga que aclarar y ponerlo a la luz, si te parece. Con todo gusto, Alfredo. La información es pública y con todo gusto aclaramos lo que tengas de dudas y lo que no se conozca. Muchas gracias. Correcto. Gracias, Ana Gabriela. Hasta pronto. Un abrazo. Alfredo, hasta pronto. También gracias, Alfredo, por poner el dedo en la llaga en este punto. Adelante, ya tienes la cita concertada. Somos testigos, muchos miles y más de miles han estado escuchando lo que aquí sucedió. Pues vamos viendo, haz tu trabajo, haz tu tarea y tráenos el resultado también para que esto se aclare y quede cada quien en su lugar. Alfredo, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo, Pepe, y saludos. Saludos, hasta mañana. Gracias para poner el dedo en la llaga deportiva. Vámonos a una pausa. Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Queremos hacer un paréntesis periodístico para enviar condolencias a la familia de Josécho Saldúa Laza, periodista, miembro fundador del periódico La Jornada desde 1984. Él falleció anoche. Rafael Cardona lo conoció muy bien, Rafael. Sí, Pepe, ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches para ti y para todos. Sí, Pepe, fuimos amigos, nos conocimos desde que él llegó al periódico 1+1, por ahí de 1900, yo creo que 78, 79, no recuerdo la fecha exacta, y desde entonces pues tuvimos una relación cordial y en algunos casos una relación profesional. Maestro de reporteros, de fotógrafos. Era muy buen reportero, él se especializó en asuntos de zonas en conflicto, estuvo en Nicaragua, estuvo en Venezuela, en El Salvador, en fin, tenía una visión muy clara de lo que era su profesión. Y durante muchos años después, ya cuando regresó a México, se dedicó a la coordinación general, editorial del periódico La Jornada, en donde se desempeñó como, pues era el hombre que, pues el que estaba ahí todo el tiempo con el lápiz en la mano, decidiendo, corrigiendo, en coordinación con la directora general, y pues fue un hombre fundamental para el desarrollo del proyecto del periódico. Pero también un gran defensor de la libertad de expresión. Mira, ahí ocurrió una cosa muy interesante, y esto es algo que debemos recordar rápidamente. Hubo hace unos años un litigio muy largo, un litigio judicial larguísimo, de 2004 a 2011, que empezó con una demanda civil porque el periódico La Jornada fue acusado por la revista Letras Libres de Enrique Krause de ser cómplice del terror, porque La Jornada había, según esta información, había hecho un convenio de intercambio de información con un periódico del País Vasco llamado Gara, que fue la consecuencia de otro periódico llamado Erin,
que tuvo pues relación con los separatistas vascos. Y entonces fue muy fácil para quien los acusó de eso, que fue el subdirector de la revista, que fue el señor Fernando García Ramírez, que escribió un texto, porque tenían la cercanía de Josecho, que había trabajado en algún tiempo de su vida en el EGIN. Y a partir de ahí los acusaron de sociedad con el terrorismo, con la ETA, con esto y con el otro. Josecho estaba al margen, pero en el centro de la discusión, sin habérselo propuesto. Y finalmente, bueno, después de tantos años, todo este conflicto se dirimió en la Suprema Corte de Justicia con una ponencia que hizo casualmente el ministro de aquel tiempo, Arturo Saldívar, quien hoy es el presidente de la Corte. Entonces se hizo una gran defensa sobre la libertad de expresión, la capacidad de reclamar y todo, y Josecho estuvo ahí metido, él sí, en el ojo del huracán. Gracias, Rafael, por esta evocación. Un recuerdo para él. Un recuerdo para él y para todos los que lo conocieron. Gracias, buenas noches. Gracias, Josecho Saldúa Laza. Una pausa. Su opinión es importante. Twitter, @José Cárdenas 1. Facebook, José Cárdenas. Las noticias del día y lo mejor de la radio de la República en nuestro canal de YouTube. Grupo Fórmula. ¿Siente dolor o molestias al caminar? Los juanetes, pie plano, espolones, pies hinchados o los callos hacen que sea un suplicio caminar. Llegó el momento de ver el soporte donde descansa todo nuestro cuerpo y a menudo se pasa por alto, nuestros pies. ¿A usted le molestan los pies hinchados? ¿Sufre dolor en las articulaciones al caminar? ¿Siente sus rodillas o tobillos inseguros a cada paso? ¿Encorva la espalda para equilibrarse? ¿Tiene deformaciones en los pies? ¿Los zapatos rígidos lo incomodan o maltratan? ¿Le resulta difícil calzarse o atarse las agujetas? Tal vez es el momento de reconocer que los zapatos convencionales pueden ser bonitos, aerodinámicos, elegantes o incluso para protección, pero no están diseñados pensando en los problemas de sus pies. Presentamos Gold Care, el calzado pensado y diseñado especialmente para usted. Ultralivianos, fáciles de poner, se adaptan cómodamente a la forma de sus pies, brindan total estabilidad, comodidad y seguridad. El secreto de Gold Care está en sus 4 capas diseñadas científicamente. Tejido mesh inteligente, memory foam, la espuma elástica indeformable, suela EVA amortigua perfectamente y es antiderrapante, suela de soporte que estimula puntos claves del pie. Antes, caminar era un suplicio. Hoy con Gold Care, caminar es un placer. Gold Care son de excelente calidad y mi madre se merece lo mejor. Gold Care me da la confianza y el placer de caminar de forma segura y cómoda. Con los zapatos de cuero mis juanetes me hacían la vida imposible. Gold Care es el mejor regalo que me ha dado mi hija. Pida sus Gold Care en este momento, por tiempo limitado a un precio súper especial. Si llama ahora, le damos otro par absolutamente gratis. Escuchó bien, 2 pares de Gold Care por el precio de 1. Llame ya, pida sus Gold Care y reciba 2 pares al precio de 1. Aproveche esta oferta especial y disfrute de sus mejores años dándole a sus pasos más estabilidad, seguridad y comodidad con Gold Care. Gold Care, cuida sus pies en sus años dorados. Llame ya. Las Princesitas celebra un año más de curiosidades y novedades para todos. Por más años abriendo la conversación. El periodismo de información debe ser tratado con objetividad y profesionalismo. Cuestionar las noticias nacionales e internacionales son parte del ejercicio diario de Eduardo Ruiz Gili y su equipo de colaboradores. Polémico, objetivo, controversial. Así es, Eduardo Ruiz Gili, lunes a viernes de 15:30 a 17 horas en Grupo Fórmula. Diálogo abierto con Guillermo Vázquez Cándal, sábado 19 horas en Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias cada hora. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció que la vacuna Patria está por concluir su fase 1 de ensayo clínico, por lo cual no se aplicará en diciembre próximo como estaba previsto. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, tenía previsto que el biológico contra el COVID-19 fuera aprobado para su uso de emergencia entre noviembre y diciembre del 2021. El Senado de la República aprobó que se otorgue la medalla Belisario Domínguez Postmortem a Manuel Velasco Suárez, célebre médico quien además fue gobernador de Chiapas. El recinto también hará entrega de la distinción a la senadora Ifigenia Martínez, política, catedrática, diplomática, economista y cofundadora del PRD. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió propaganda prohibida durante la conferencia matutina del pasado 19 de julio, cuando había una veda por la consulta popular. Fórmula Noticias cada hora. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Después de las protestas feministas de ayer, ¿qué ha dicho el presidente de la República esta mañana, Carlos? Dejaron un saldo de 37 personas heridas, Pepe. Hoy le preguntan al presidente en la mañanera y dice que le dan mala espina, que no confía mucho en una protesta que recurre a la violencia y dice que esas feministas a él más bien le parecen conservadoras. Ahora se han venido dando estos actos de violencia que antes no se presentaban. Diría yo que es un fenómeno nuevo que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno. Por eso hasta desconfío sobre su autenticidad, porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación, luchar por la justicia, siendo un rebelde sin causa. En Grupo Fórmula, todas las noticias, todas las voces. Informa usted que senadores de diferentes partidos políticos buscan crear una fracción independiente denominada Grupo Parlamentario Plural. Uno de los senadores es Germán Martínez Cázares. Nosotros queremos refrescar y darle una sacudida al debate en el Senado y queremos una reconciliación entre quienes viven con privilegios y quienes no tienen oportunidades para desarrollarse. Nosotros analizaremos las iniciativas del presidente, la voz del presidente la respetamos, no la insultamos, pero tampoco somos nosotros otro poder y no vamos a decir sí señor a todo lo que diga el presidente. Gracias por brindarnos esta información de viva voz. Encuéntranos como Grupo Fórmula en YouTube. ¿Quieres saber cómo después de una fuerte depresión, Víctor González Torres tuvo el valor moral e intelectual para hacer farmacias similares, sabiendo que iba a ser un negocio difícil, complicado y hasta peligroso, como después se vio? Vea la serie Mi Vida es Lucha, sobre la vida de Víctor González Torres, martes 5:15 de la mañana, por Canal 2 de Televisa, Canal 1 de Azteca, y ya está en las redes, farmaciasimilares.com, Facebook y YouTube. Los temas más relevantes del momento, analizados a fondo, los encuentras con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Lunes a viernes, 8 horas, en Grupo Fórmula. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Y al cierre, Carlos Urdiales, ¿qué más tenemos? Bueno, Pepe, el periódico Milenio hoy publicaba una entrevista exclusiva con el embajador de Haití en México, en el que se hablaba de que estaba negociando México con Haití el plan Sembrando Vidas. Eso es una intención, es una idea. En la realidad, las autoridades de la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores acordaron, junto con representantes de Haití, iniciar el retorno asistido voluntario de personas migrantes establecidas en México a su país, a Puerto Príncipe, es decir, una deportación, para llamarlo con toda claridad. Por lo mismo, hoy partió un grupo de 70 personas migrantes haitianas que estaban en la Ciudad de México, en Hidalgo, en Tabasco,
y ya están en Puerto Príncipe. Así las cosas, Pepe, con, pues por un lado, planear la cooperación de sembrar árboles y por el otro, en la realidad, hoy mismo, pues fueron retornados de manera humanitaria haitianos hasta Puerto Príncipe, un grupo de 70 y de aquí en adelante así las cosas, Pepe. Gracias, Carlos. Hasta aquí llegamos con lo más importante en las noticias. A nombre del equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A nombre del equipo lo invitamos para que a continuación en estas frecuencias de radio sintonice la Fórmula Financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares. Y en Telefórmula ya está listo el doctor Leonardo Curcio, a quien saludo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.